Hola valientes, bienvenidos a la segunda entrega del Tarot de Marsella versus Tarot Rider-Waite. Estaréis viendo que además he incorporado otro tarot, que es el Tarot de Aleister Crowley. Y os preguntaréis por qué. En esta segunda parte me voy a adentrar un poquito más. No os voy a meter mucha historia, porque sé que para los que no os interesa la historia o estudiar puede ser un poco complicado el tema del origen del tarot. Pero quiero haceros unas comparaciones con el tarot Rider-Waite, con el tarot Marsella y el tarot de Aleister Crowley. Y me preguntaréis, ¿por qué, Silvia? Bien, porque el tarot de Marsella es mucho más antiguo, sus orígenes son medievales. Como os he comentado, en distintos libros, fuentes, podréis encontrar la historia del tarot, pero cada libro introduce lo que le gusta o lo que más le interesa sobre la historia del tarot. Tiene orígenes europeos, orígenes también en diversos países como la India, Asia, también hay algunos trazos de ello. Pero no me quiero adentrar en ello porque si no se os puede hacer muy denso y no es el destino inicial con respecto a esta serie de vídeos. Estos vídeos son para mostraros las diferencias que hay entre los tarots. Si bien hago breves pinceladas para que entendáis con respecto a su historia, es para que entendáis y comprendáis mejor porque una baraja puede ser más óptima que otra para según qué. Y ahora me vais a entender, me vais a comprender. Ya hay diferencias en el tarot de Marsella y en el tarot de Rider-Waite. ¿En qué? Mirad las cartas. La carta de la fuerza. La carta de la fuerza es el número 11 en el de Marsella y es el número 8 en el de Rider-Waite. Y si profundizamos en el de Aleister Crowley, sigue siendo el número 11, pero además él dejó de llamarlo la fuerza y la llamó el deseo. Lo mismo con la carta de la justicia, sucede lo mismo. Fijaos, es el arcano mayor 8, la justicia, y aquí es el número 11, la justicia. Aquí sigue siendo el 8 en el de Aleister Crowley, pero la llamó el ajuste. Es curioso. Están giradas en estas dos barajas. En la de Rider-Waite y Marsella está girado. Fijaos. La fuerza en el de Marsella es el 11 y en el Rider es el 8, el octavo. La justicia en el Marsella es el octavo y en el Rider es el 11. Luego hay otra diferencia también con la de la muerte, con las cartas de la muerte. En un principio, en el de Marsella, en esta versión sí le han puesto la muerte, pero habitualmente en un tarot de Marsella no te pondrá abajo la muerte. Esta es porque es una baraja para iniciarse, para aprender desde cero. Pero normalmente no suele llevarlo. En el Rider-Waite sí, lleva el número y lleva el nombre. Y Aleister Crowley aquí sí que respetó tanto el número como el nombre, pero ya veis que tiene una connotación un tanto oscura. ¿De acuerdo? Después, hay otra diferencia también. Rider-Waite, Marsella, la sacerdotisa, la sumo sacerdotisa, los números son los mismos, pero normalmente, habitualmente, se la suele llamar la papisa en el de Marsella y no tiene las dos columnas, mientras que en el Rider-Waite sí se ven mejor las columnas. Hay una disputa, hay gente que discute que en el de Marsella sí están fijadas las columnas, solo que no se ve. Y hay gente que dice que no hay columnas, mientras que en el Rider-Waite sí se definen bien las columnas. En esas disputas yo no entro. Yo soy más... me rijo a lo que es el tarot, su simbología y en lo que nos puede ayudar. Sí, esta carta no. Y otras. En el de... perdón,
Voy al de Aleister Crowley antes de nada. La sacerdotisa, la llama la sacerdotisa, es el número 2 igual, pero fijaos, aquí hay mucho arte, mucha belleza, mucha naturaleza además. La llama la sacerdotisa, mientras que en otros tarots se la llama, en el tarot de Marsella se la llama en realidad la papisa. El sumo sacerdote en realidad se le dice el hierofante en el de Marsella y el sacerdote en el del Rider White, pero según la editorial lo puede poner de una forma o de otra, tiene esa pequeña variación. Mientras que en el de Aleister Crowley respeto totalmente lo que es el nombre de el hierofante. Es preciosa la carta, eso sí, ¿eh? Ahora vamos a ver, para que veáis las diferencias. La luna Marsella, Rider White y el de Crowley. Sigue manteniendo la esencia prácticamente, pero fijaos cómo tiene un aire al antiguo Egipto, pero sigue teniendo esa esencia. La carta del juicio prácticamente es lo mismo, Marsella, Rider White, pero el de Aleister Crowley él lo llamó el león. Y lo mismo ha hecho con la carta de la templanza. Marsella, Rider White prácticamente lo mismo, mientras que él lo llama el arte. Estos cambios significativos ya en el de Crowley. Y lo mismo ocurre, el mundo, Marsella y Rider White, y él le llamó el universo. Crowley le llamó el universo a la carta, al arcano 21, el arcano mayor 21. ¿Por qué os he introducido el tarot de Crowley? Porque el tarot de Marsella tiene unos orígenes medievales. Habría que profundizar más en su estudio. Para aquel que esté interesado, que lo haga. Yo lo hice. Cuesta un poco averiguar bien de dónde surge, pero tiene unos orígenes más bien medievales, mientras que el tarot Rider White nació en torno a finales del siglo XIX, principios del XX, no recuerdo bien, disculpadme, no, en el siglo XX no, nació en el siglo XIX. Rider se le llama a la editorial en el que Edward White editó y publicó el tarot suyo. Y Crowley, su tarot salió a la luz pública de forma póstuma. Aquí sí, ya en el siglo XX. Pero ¿qué sucede? Que tanto el White como el Crowley, el de Aleister Crowley, son relativamente nuevos. Digo relativamente nuevos porque nos vamos a 100, 150 años atrás con el White y nos vamos a 70, 80 años atrás, más o menos, a grosso modo, de memoria no lo recuerdo, con el de Aleister Crowley. Por ende, si queréis aprender bien, iros con el de Marsella o con el de Rider White. Más adelante, si queréis, podéis profundizar con el de Aleister Crowley. Pero recordad que tanto el de Aleister Crowley como el Rider White sucede que tienen una simbología algo compleja, sobre todo el de Crowley, porque ambos formaron parte de la orden hermética de la aurora dorada, más conocida como la Golden Dawn. Por ende, al tarot que ellos crearon le pusieron más, le añadieron más simbología, mientras que el de Marsella no. El de Marsella tiene un origen mucho más antiguo y se mantiene más en su origen. Por último, si queréis tirar hacia la rama de la cábala y profundizar más, os recomiendo el de Marsella con las letras hebreas para poder trabajar el árbol de la vida y de forma cabalística. Hasta pronto, valientes zen.